es una artista muy inteligente, muy sabia y con una capacidad tremenda de transformar la imaginación. Entonces, lo que queríamos nosotros, ante la necesidad de la poca información que existía sobre su vida y su obra, aunque se han escrito muchos libros, no hay mucha información sobre ella, quisimos profundizar y conocerla más. Entonces, entendimos que para conocerla más teníamos que investigar sobre ella. Este libro es un proceso de 15 años de aprendizaje, porque hemos aprendido muchísimas cosas de todo lo que ella nos ha enseñado a través de estos 15 años de experiencia. Hemos leído los libros que leyó, hemos leído los cuadernos que escribió y hemos observado las obras que ha dibujado y pintado, sí, durante estos años. Sí, además para nosotros fue muy importante también el estudiar no solo la vida y obra de Remedios Varo, sino el ir muy atrás en el tiempo. Estudiamos a sus ancestros con toda la profundidad que fue posible y que fue mucha, porque hay muchos datos históricos, hay muchos elementos por los cuales uno puede conducirse para encontrar todas las conexiones que hay con los tatarabuelos de Remedios Varo. Y esto fue muy interesante porque nos dimos cuenta que la historia de esta gran artista no empieza con ella, sino muchísimo antes, siglos atrás. Entonces, en este libro no hemos podido hacer una revisión de todas estas generaciones anteriores a Remedios, pero sí hemos podido condensar en la figura de su padre, de su madre y de ella todas esas enseñanzas que son muy antiguas y que pues ayudaron a forjar a una mujer que es una de las grandes artistas del siglo XX. Bueno, algo que me llama a mí la atención es en la presentación del texto, esta la intención manifiesta de ir descubriendo el hilo que guía y estructura el pensamiento, la vida, la obra de esta artista. Y me gustaría saber qué elemento o qué elementos fueron los que ustedes consideran que son los más llamativos o más representativos de ella. Bueno, primeramente el símbolo. Primeramente el símbolo. Nosotros nos dimos cuenta a través de la observación de sus obras que el principio fundamental de toda su creación es el símbolo y decidimos estudiarlo desde el origen, ¿sí? Cómo fue evolucionando el símbolo a través del tiempo, desde el principio de los tiempos, porque era muy importante. Lo fundamental es la simplicidad. La observación de lo simple nos hace algo muy complejo, algo muy universal. Y los símbolos han existido siempre en todas las culturas y en todas las religiones. Sí, y Remedios revela precisamente a Remedios Varo la grandeza del símbolo cuando sabe que al mismo tiempo que revela, oculta. Y esto es lo que significa también el arte y la vida de Remedios Varo. O sea, su personalidad, sus cuadros, sus escritos, todo nos dice al mismo tiempo lo que se mantiene en secreto y lo que hace descubrir quién es ella. O sea, es un juego en el que a veces encontramos aspectos, rasgos, caminos para entender dónde está el germen de su obra y cuál es el mensaje que nos dejó, pero también encontramos siempre nuevos enigmas. O sea, es un constante revelar y ocultar. Y este es un juego fascinante e interminable. Esto es lo que nos fascina de Remedios Varo, que podemos escribir ya, como lo hice yo hace años, Trampantojos, el círculo en la obra de Remedios Varo, que se llevó el Premio Internacional Siglo XXI en el 2004, y sin embargo, seguir descubriendo caminos más profundos, ¿no? Que como decía yo entonces, pues nos llevan a conocer una obra que representa al universo. Con esto entendemos la magnitud de lo que es el legado de un artista como ella. Bueno, es importante, me gustaría aclarar esto. No hemos acabado de estudiar la obra de Remedios Varo, ¿sí? Somos unos investigadores, como muchos que hay, que les gusta mucho la obra, pero es un principio. Nosotros estamos aportando un fundamento, un libro más, pero nos gustaría también leer otros libros más de gente muy brillante que también ha escrito sobre diversos pintores, y Remedios Varo lo vale. Yo quería agregar nada más que, pues fíjate que este libro pensamos nosotros que tenía que ser verdaderamente un aporte. Respetamos muchos de los libros que se han publicado de Remedios Varo, pero hemos visto no solo nosotros, sino personas que conocen mucho del tema,
que realmente han sido repeticiones de historias que a veces de tanto repetirlas se convierten aparentemente en verdad, pero cuando tú te pones a analizar, como hicimos en este libro, seriamente, punto por punto, hechos históricos, datos fehacientes, entrevistas con personas reales, etcétera, te das cuenta de que mucho es leyenda. Entonces este libro lo que quiere es como reubicar, ¿no?, toda la información, corroborar y redefinir quién es Remedios Varo. Este libro definitivamente nos presenta una Remedios Varo distinta en muchos aspectos a lo que se creía. Es una Remedios Varo mucho más profunda, mucho más humana, mucho más auténtica, y te digo, todo esto sustentado en una investigación que tú misma puedes ver respaldada con una bibliografía bastante extensa, que por supuesto, como dice José Antonio, pues nos llevó años estudiar y analizar, y que no solo está en la misma biblioteca del artista, porque se ha hablado mucho de la biblioteca de Remedios Varo, pero nosotros quisimos ir más allá, quisimos estudiar la biblioteca trashumante, la que llevó consigo en la memoria, porque ella, siendo una mujer que tuvo que viajar constantemente, una peregrina del mundo, pues evidentemente no podía llevar consigo todos los libros. Entonces la biblioteca que físicamente se conoce es una parte muy pequeña de los libros que ella leyó. Nos dimos a la tarea de descubrir a través de sus pinturas y a través de sus escritos, a través de las citas, las referencias que podemos encontrar en lo que dice, en lo que pinta, qué es lo que realmente leyó, cuáles son los libros fundamentales. Y encontramos a personajes, por ejemplo, como Raimundo Lulio, Ramón Llull, que es un personaje importantísimo, como una influencia para el siglo XX, incluso para la tecnología de hoy, y que bueno, que ella admiraba y que podemos nosotros corroborar en el libro, con imágenes, con todo el texto, que es uno de los grandes personajes influyentes en la vida de ella. Claro, bueno, precisamente ahorita con el personaje que usted menciona, me llama la atención esta intención de la autora por ir desmitificando el hecho de que la ciencia es una cosa, la magia es otra, como si no hubiera una correlación o una unión, algo más profundo que llega a unir estos caminos. Y bueno, tengo entendido por el texto que ella se vio también ante esta disyuntiva, ¿no?, de decir, bueno, está el pensamiento positivista y están un conocimiento no tan académico, digamos, y bueno, a lo largo de las obras que van explicando, están diciendo cada elemento, me gustaría saber si, bueno, ustedes que están más acercados a su trabajo y a su vida, ¿cuál sería, cuál podría ser, tratando de adivinar, la percepción que ella tendría con el resurgimiento precisamente de un saber más, no tan cerrado, no se ignora los aportes de la ciencia ni se trata de meritar esto, pero un saber más incluyente? ¿Cuál sería? ¿Estaría conforme? ¿Pediría más? ¿Cuál sería su reacción? Bueno, para aventurar. Sí, mira, es muy importante primero puntualizar que magia y ciencia nunca han estado divididos. Algunos personajes, algunos científicos han señalado que la magia es diferente, que la magia es otro ámbito, etcétera, pero esto nada más se remarca cuando hay un desconocimiento del tema. Los grandes científicos en realidad de todos los tiempos no solo han sabido que no hay una diferencia entre una materia y otra, sino que ellos mismos han practicado también la magia. Hay muchos personajes que se han adentrado en lo que a veces se llama pseudociencias, como la alquimia, por ejemplo, y realmente son adalides en su tema. Por ejemplo, Isaac Newton experimentó los últimos 30 años de su vida con la alquimia, dedicó un tiempo que pues realmente no fue perdido, dejó unas notas muy valiosas, y así, digamos, podemos hacer una larga lista de personajes que hoy se sabe que estudiaron precisamente temas como la magia. La magia no es sacar un conejo de un sombrero de copa. La verdadera magia es comprender cuáles son los principios de la naturaleza y saber utilizarlos sabiamente a favor del mundo, a favor del planeta, de los seres humanos. Eso es la magia. Entonces,
vemos, por ejemplo, que en la época de Remedios Varo, y lo expresamos en el libro a través de una buena cantidad de páginas, en esa época había muchos magos, que así les llamaban, que eran famosos internacionalmente, y que no eran otra cosa más que físicos, por ejemplo. Hombres que conocían también de química, conocían de geometría, etcétera, y empleaban todos estos conocimientos para crear sus espectáculos. Entonces, ella se dio cuenta inmediatamente de que en su momento histórico también la magia era ciencia y viceversa. Al mismo tiempo, por ejemplo, que Nikola Tesla estaba haciendo descubrimientos con la electricidad, había personajes que estaban haciendo también unos hallazgos sorprendentes para la gente que tenían que ver con esto que llaman magia, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, de juegos de luces y sombras, hacer aparecer fantasmagorías y todas estas cosas. Para unos era deslumbrante porque no sabían que en realidad había un mecanismo científico que hacía que las cosas aparecieran y desaparecieran, ¿no? Eran los tiempos, por ejemplo, también de Méliès en el cine, en donde él también ponía apariciones, desapariciones, brujas, etcétera. Entonces, si tú mirabas para todas partes, para donde fuera, en esta época de Remedios Varo, en la que ella fue niña, en la que ella fue joven, en la que ella fue adulto, en donde quiera hubo siempre una efervescencia de una magia que también era ciencia y de una ciencia que a la vez era magia. Ahora, también es muy importante decir que antes de Remedios Varo, cuando sus ancestros vivían en este planeta, también hubo muchos momentos en los que ellos comprobaron que la magia era ciencia y la ciencia magia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en realidad jamás ha habido una disyuntiva entre estos dos temas. Como insistimos nosotros en el libro, a veces se ha creído, a veces se ha opinado que son distintas, pero cuando se analiza y se va a profundidad, existe toda una bibliografía inmensa en bibliotecas serias, muy reconocidas de todo el mundo, en donde se nota que no hay disyuntiva alguna y que te decimos los grandes pensadores, los grandes científicos, fueron también magos y está comprobado en esos textos. Mira, lo que yo te quería comentar acerca de esto que ya abundó mucho Magnolia, es que precisamente esa es una de las cosas interesantes de este libro. Y como lo comenté al principio, ir al origen, ¿sí? Hay un contexto histórico de la época del padre de Remedios Varo. ¿Quién fue el padre de Remedios Varo? Un personaje muy interesante. Fue un libre pensador, arquitecto, ingeniero hidráulico y arquitecto en su época, ¿sí? Estaba al servicio del rey y además fue una de las personas que difundió el Esperanto, o sea, esa lengua maravillosa que todos esperaban, que uniera como el Babel del lenguaje, ¿no? Entonces, después de eso también planteamos el contexto histórico de la época, de Remedios Varo, de su familia, qué había en esa época, y lo que dice Magnolia, ciencia y magia no estaban separados, se enseñaban a la par, y eso es desde el principio de los tiempos. Lo que ocurre es que ya con la modernidad, pues ahora ya hay una matemática lógica, una matemática de la estructura visceral del cerebro, o sea, hay divisiones muy abismales y hay nuevas disciplinas, pero al principio era prácticamente lo mismo y todos los intelectuales estudiaban lo mismo. Ahora fíjate, una cuestión fascinante también y como para abundar, el surrealismo. El surrealismo no es otra cuestión más que la búsqueda de ese punto, como decía André Breton, en donde coinciden los que parecen opuestos, pero que en realidad son complementarios, ¿no? Yin y yang, día y noche, etcétera. Esa misma búsqueda es la de la alquimia y esa misma búsqueda es la de muchas escuelas esotéricas, y no es que todas, o sea, es esta búsqueda del encuentro en donde todo está unido por ese hilo invisible, precisamente. Entonces, ¿qué hacían los surrealistas? Practicaban lo que le llaman la escritura automática, que para muchos también es una conexión espiritista y etcétera, pero siempre estaban ellos como tocando los renglones de la magia y al mismo tiempo estudiando en las universidades. Muchos de ellos fueron a las universidades a estudiar antropología, etnografía, porque les interesaban sobre todo, como a Remedios Varo, las antiguas culturas, porque sabían que en el fondo de los tiempos también todo es lo mismo. ¿Cómo es posible que un símbolo, sin haber en aquellos lejanos tiempos del principio de la humanidad una comunicación de una región con otra de la Tierra, tuvieran el mismo símbolo para representar, por ejemplo, a la divinidad? Y ya lo decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que ellos lo hacían de una manera secreta, de una forma secreta, para que
solamente aquellos que podían comprenderlos y que estaban preparados pudieran descifrarlos. Es precisamente uno de los temas que manejamos en el libro, ¿no? El manejar niveles en donde cada quien, cada persona, cada lector va a poder hacer una interpretación, va a poder disfrutar el libro de acuerdo a sus propios gustos, intereses, preferencias, necesidades, porque es un libro muy rico también, que tiene muchísimos temas y muchas formas de ser abordado. Claro. Bueno, a propósito de de la expectativa del público y todo esto, bueno, tengo entendido que lo van a presentar de manera oficial en la próxima FIL de Guadalajara. Y ustedes ya saben la fecha en la que va a suceder. Sí, es el 4 de diciembre a las 11 de la mañana en la Feria Internacional del Libro, en la Sala Internacional. Y bueno, queremos decirle a todo el público que nos va a dar muchísimo gusto que nos acompañen, porque este libro representa una travesía por un mundo que no estaba todavía y falta todavía ser revelado, pero que se revela en parte aquí con personajes nuevos, con muchos temas nuevos, con enfoques distintos y sobre todo, fíjate, descubriendo, como decíamos, insistimos, a una Remedios Varo que hasta hoy pues era desconocida en todos estos aspectos, ¿no? Estamos nosotros hablando, por ejemplo, de cómo era la vida en su hogar, cómo era su relación con su padre, con su madre, cómo se llevaban también ellos. Estamos hablando de cuál es su desarrollo en la infancia, cómo estudió, cuáles eran sus inquietudes. Lo que hicimos fue meternos en la piel de Remedios Varo, en la Remedios Varo niña, en la Remedios Varo adolescente y en la mujer adulta que vino a México a crear pues su legado más importante. Así que muchas gracias. También quisimos darle un plus a este libro. Seleccionamos muchas imágenes comparativas para que la gente entienda mejor la grandeza de la obra de Remedios Varo, y también quisimos hacerlo, además de todos los datos que contiene, quisimos ponerle algunos aspectos de novela y de poesía para que la gente tenga acceso y lo vea de una forma más divertida y más accesible. ¿Sí? Eso es lo que también, quisimos hacer. que tiene 217 ilustraciones. Es un libro prolijamente ilustrado y que también tiene algunas fotografías inéditas que nunca antes se han publicado en Remedios Varo y que también nos revelan quién era esta mujer. Claro, y bueno, bueno, ahorita que estaban hablando de las ilustraciones, estos poemas, porque hay muchas partes en las que inician con una cita, ¿no? Y esa cita revela también como lo que va a venir. Entonces, también mi impresión al leer este libro fue que era mágico, en tanto, claro, porque aborda este tema, pero por la forma en la que se van ligando todos los elementos, tienen una razón de ser de cómo están conectados. Y como interés personal, me considero que el amor es uno de esos temas mágicos, ¿no? Es de los últimos temas que se tocan en el libro, con la pintura que tiene de ella de los amantes. Y bueno, dado que acaba de decir que ella, bueno, que ustedes se metían en la piel de la autora, bueno, del artista, perdón, ¿cuál es su concepto de amor? ¿Cómo se vive? Si fue influido o enriquecido con el estudio de ella o todavía hay más que ver. El concepto de amor de la pintora. Ok, bueno, porque nosotros hemos encontrado, como explicamos en el libro también, precisamente en ese capítulo donde aparecen los amantes, ves que nosotros hacemos una explicación de que este amor tiene mucho que ver con lo que hablábamos, un binomio que al final es unidad, ¿no? Una dualidad que al final encuentra un centro en donde está indisolublemente atado, pero atado con suavidad, atado con comunicación, con comprensión. Nosotros definitivamente cuando pensamos en hacer el libro los dos, sentimos que esto era básico, que era fundamental, porque la obra de Remedios Varo precisamente es andrógina, como ya lo han señalado en muchas ocasiones. Esto es verdad, es una obra construida con la comprensión de que lo masculino es la mitad
de ese entero que se complementa con lo femenino. Es decir, somos dos mitades que tenemos que vivir y deseamos vivir en armonía, ¿no? Somos dos mitades que queremos crecer mirando a la misma dirección. Creo que la propuesta de Remedios Varo, a quien muchas veces han llamado feminista, es precisamente esta, el que no haya entre los géneros una discusión, una pelea infructuosa en donde uno de ellos quiere ser superior al otro. Nosotros entendemos bien que en la obra de Remedios Varo se revela precisamente esta necesidad de una armonía que ella está proponiendo todo el tiempo, no solo en aquel collage que hizo, en donde puso la mitad de la persona amada, el rostro de la persona amada, y ella su otra mitad, ¿no? Sino que realmente lo que estamos viendo aquí es que el deseo de ella es de propugnar por una humanidad entera, por un género humano entero, que comprenda esta necesidad de armonía, ¿no? Yo creo que la palabra que la define a ella, en realidad, que nos puede decir qué es su obra, o sea, no solo hablando estructuralmente, técnicamente, sino simbólicamente, por supuesto, es la búsqueda de la armonía. Bueno, a través de todo lo que vi, escuché, leí, puedo decirte que Remedios Varo fue una gran apasionada de la vida, pese a la época que le tocó vivir, una época de muchos conflictos en el mundo. Y yo te describiría como los cuatro elementos es un triángulo equilátero, el yin y el yang, el universo. Y una cosa muy importante, ya sabes que siempre yo me meto y agrego, es que me entusiasma muchísimo el tema, pero quería decirte que también fue fascinante en esta cuestión de construir el libro entre dos, entre un hombre y una mujer, que pensamos que era importante también porque es la primera vez que se hace, es decir, hay varios libros ya publicados sobre Remedios Varo que sobre todo han escrito mujeres o que han escrito un grupo de ensayistas, es la primera vez, digamos, que una pareja lo escribe, entonces te digo, era como a nivel simbólico también, pero también interesante ver qué es lo que piensa cada quien, porque cada cuadro analizado, cada tema escrito, siempre era comentado, debatido entre nosotros por días, o sea, Remedios Varo ha estado con nosotros a la hora de irnos a dormir, al despertar, cuando estamos comiendo, cuando miramos pasar a alguien por la calle, cuando se cae una hoja de un árbol. Remedios Varo está en todo y siempre es fascinante qué punto de vista tengo yo y qué perspectiva tiene él, o sea, de verdad, porque en muchas cuestiones coincidimos y en otras buscamos la coincidencia a través del diálogo, pero es muy interesante cómo miran, por ejemplo, cómo puede mirar, ¿no?, un hombre la obra de Remedios Varo y cómo la puede mirar una mujer. Claro, cada ser humano puede tener distintas opiniones, etcétera, pero aquí lo fascinante es digamos, debate sano entre los géneros para llegar a comprender cada símbolo. Ok, pues muchas gracias. ¿Algo más que quisieran compartir para los que nos ven y escuchan? Pues primero yo creo que quizá cada capítulo del libro, no, estoy segura, va a ofrecer a los lectores sorpresas. De verdad que se ha dicho muchas veces que hay libros que ya están escritos definiendo todo lo que es Remedios Varo, ¿no? Hay libros que dicen, con esto ya no hay más que decir. Yo creo que eso no es incorrecto. ¿Por qué? Porque aún habiendo hecho un estudio tan exhaustivo de 15 años, estamos más conscientes que nunca de que la obra de Remedios Varo, como sucede por ejemplo con el Ars Combinatoria o con esos grandes libros, con esas grandes pinturas de todos los tiempos, como de un maestro Leonardo da Vinci, por ejemplo, etcétera, todas estas grandes obras necesitan estudiarse por siglos y aún así siguen dando mucho que decir. ¿Por qué? Porque son reductos de sabiduría, porque son vasijas en donde caben muchos conocimientos. Entonces, de verdad, nosotros tuvimos que acudir a muchos especialistas y una de las cuestiones que más nos sorprendió es que Remedios Varo era una mujer tan conocedora, tan sabia, que no necesitaba asesorías. Hubo artistas surrealistas que son grandes, que son reconocidos, que son importantes, que ellos mismos decían de quiénes se asesoraban, de qué científicos, etcétera, para buscar crear sus obras, sus pinturas. Remedios Varo no se asesoraba. Esos conocimientos de generaciones, esos conocimientos que le legaron sus ancestros, estaban en ella, que siguió estudiando, que siguió desarrollándose, para lograr una obra que, te digo, no se puede explicar en un momento. Siempre seguirá aportando más
y siempre cuando abras una puerta, como en todo camino iniciático, te vas a dar cuenta que hay otra que también necesitas cruzar. Entonces no te cansas, es un camino inagotable. Remedios Varo, yo creo por eso fascina, porque además de que se trata de obras de arte mágico, que como dijo Octavio Paz, al mismo tiempo que atraen, a veces asustan por la profundidad que tienen, también tú te das cuenta de que te ofrece rumbos inagotables. Entonces no puede dejar de fascinar por eso, porque vas a darte cuenta que abres y abres más caminos y siguen existiendo otros. Y también lo que gusta de su obra y lo fascinante es que te va llevando. Es como, de verdad, es como una guía silenciosa y contundente que te va guiando hacia esos rumbos. Te digo que es como una suerte de iniciación. Somos verdaderamente, además de peregrinos de esta vida, caminantes que van a conocer la obra de Remedios Varo a través de esas señales que ella te va a ir indicando, no solamente de manera consciente y objetiva, sino apelando a tu ser interno, apelando a esa parte tuya que puede ser desconocida incluso para ti misma. Entonces, Remedios Varo te va dando las llaves, así como ves en tus pinturas que te va guiando y te va diciendo por dónde, ella te va señalando claramente. Pero te digo, yo insisto, no se puede decir, ya está todo dicho de la obra de Remedios Varo, no. Y también no se puede decir, se desconocen las fuentes, porque quien lo señala quizá lo desconoce en ese momento, pero en este libro podemos encontrar una buena cantidad de precisamente esas fuentes que te dicen de dónde tomó Remedios Varo todo ese gran conocimiento. Y la verdad es que es un abanico de personalidades, un abanico de libros, un abanico de vivencias que se van a encontrar ustedes ahí en este libro. ¿Ya me lo prestas? Sí, siempre nos ocurre lo mismo, ¿eh? Bueno, nada más los invitamos a que lean Remedios Varo, El hilo invisible. Va a ser una experiencia en verdad, porque es un libro que se ha trabajado durante mucho tiempo, lo hicimos con mucho amor, con mucha pasión, para que la gente vaya descubriendo lo que es la obra de Remedios Varo. Como bien lo dijiste atinadamente, hay unos secretos que la gente tiene que desvelar a través de la lectura del libro. Sí. Porque lo quisimos hacer como ella hace sus obras. Sí. Y por último, hay una serie de intelectuales y de gente que vive con ella, pues ella era surrealista. Un marido como Benjamín Pret, que es toda una eminencia, que deberían de hacer un estudio profundísimo de la vida y obra de ese escritor e intelectual tan prominente. Y ella, te digo, además se juntó con mucha gente muy interesante de ese movimiento surrealista y con toda la gente que se juntó aquí en México también. Entonces hay todo un bagaje y hay toda una historia detrás de esa artista tan brillante y maravillosa como los Remedios Varo. Y ya, por último, es que fíjate, es que esto es bien importante, que también uno de los objetivos de escribir el libro fue el que queríamos puntualizar que ella es una artista universal y que su búsqueda es de universalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que entendemos que muchas personas quieran apropiársela, es decir, que dicen, por ejemplo, que es de determinada escuela esotérica, etcétera, pero aquí en el libro una de las sorpresas es esta, que van a poder encontrar que Remedios Varo es mucho más, ¿no?, de lo que se ha dicho. Pues por mi parte no queda más que volver a agradecer a Siglo XXI por permitirnos acercarnos a este material y bueno, me despido.